Bueno, y para analizar precisamente cómo llega el presidente de México a este tercer aniversario, me acompaña esta tarde Marimer Baltasar, especialista en comunicación y estrategia, y el periodista Álvaro Delgado. Marimer y Álvaro, un gusto saludarlos, bienvenidos a este espacio. Bueno, si me lo permites, Álvaro, voy a comenzar con Marimer y preguntarle cómo entender, y tú me lo puedes contestar bien porque eres especialista en el tema. ¿Cómo entender a alguien que llega a la mitad del camino con críticas fuertes por el manejo de la pandemia, por el tema de la inseguridad, por lo que estamos sabiendo de las mismas situaciones en la parte económica, que ya los especialistas hablan de que no vamos a crecer con lo que se esperaba, en fin, la inflación a niveles que no se veían de hace 20 años. Con todo eso, y en vez de bajar sus niveles de popularidad, aumenta. Buen manejo de comunicación, sabe cómo manejar también las crisis, y mira que ha tenido. Marimera, adelante. Mira, hola Rey. El eslogan de este gobierno ha sido primero los pobres. La realidad es que son primero los electores. Y hay que poner en una perspectiva muy interesante los resultados de aprobación y lo que demuestra la encuesta, porque por un lado hay una aceptación en efecto al presidente, a su figura, al manejo en general, pero cuando nos metemos a la profundidad de cada una de las encuestas, podemos ver que los resultados no son así y no son tan apabullantes cuando hablamos de la evaluación en seguridad pública, en economía, en corrupción incluso, que son otras de sus grandes premisas. Entonces, tenemos un discurso que permanece, pero los resultados no alcanzan, el tiempo se acaba y sobre todo hay una cosa en la que coincido con el ingeniero Cárdenas y que es que no hay un futuro, hay una transformación sin futuro y esta transformación sin futuro puede verse bien en los reflectores, puede verse bien en los titulares sobre todo, porque ahí sí diré que el presidente tiene un gran manejo en poner cosas sobre la mesa para que el titular se vaya para allá, pero no estamos viendo una transformación real de fondo en ninguno de los sectores estratégicos. Entonces, para mí, el manejo puede ser bueno, entre comillas, cuando lo vemos desde una perspectiva a lo mejor casi académica, pero insuficiente y que va a traer un resultado adverso en los próximos años cuando se empiece a ver que los resultados nunca llegan. Esta promesa de ya vamos para allá o de estamos cambiando las cosas y cuando las cosas no cambian, eventualmente es una estrategia que va a revertirse. ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿Coincides con Marimer? Muchas gracias, Ray, muchas gracias, Marimer. Yo diría, en primer lugar, que estos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han cimbrado al país, han sacudido todos los ámbitos de la vida pública de México y, por supuesto, que hay valoraciones muy contrastantes. Por supuesto que el poner con la centralidad a los más pobres, esa es una parte fundamental. Y la otra parte es cómo las élites en México se han encolerizado, tanto que se han unido en un amasijo opositor, lo cual tiene, por supuesto, también en la posibilidad de que eventualmente puedan ganar en 2024. Yo no lo veo tan próximo. Lo que sí es verdad es que hay datos verificables sobre dos aspectos fundamentales en los que el gobierno, en buena medida también por la pandemia y en buena medida también por su estrategia, sigue arrastrando en estos 3 años. Uno, por supuesto, la violencia criminal que desafía a diario la estrategia del gobierno, y por otra parte, lo que ya el propio presidente López Obrador admitió en su libro, que el crecimiento económico será solamente de 2% anual y no del 4% que había ofrecido. Esto claramente tiene que ver con la pandemia, pero esos son los números. Ciertamente tiene una popularidad muy alta, no solamente porque él es muy hábil para poder comunicar, sino porque también creo que abajo hay resultados, por una parte, aunque haya crecimiento de pobres, como los hubo en la más reciente pandemia en 2009, que fue más breve y que sin embargo arrojó 12 millones de pobres.
a veces se olvidan ese tipo de datos. Y una caída de 6.5%, que por supuesto menor al 8.5% del año pasado. Sí, sí. Ahora, Marimer, en estos últimos días se ha estado hablando muchísimo del tema de la polarización. Hablaba Álvaro de estos temas que ha traído, por supuesto, descontento en la propia población, y ahí se ve. El presidente dice, no se puede hablar de polarización cuando no hay 50 y 50. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que el país permanece polarizado y le apuesta a esa polarización. A mí me gustaría ver un amasijo opositor porque entonces estaríamos viendo fuerzas que realmente se contraponen a lo que sucede en Palacio, ¿no? Pero no lo estamos viendo. Estamos viendo una oposición desarticulada, estamos viendo una serie de movimientos que tampoco terminan de tener un respaldo, como lo que está ocurriendo en el CIDE, por ejemplo, que debería de tener un respaldo mucho más masivo si tuviéramos una oposición articulada. Lo cierto es que no lo tenemos, la oposición tampoco ha sabido hacerle frente. Sin embargo, a nivel social, en efecto existe una polarización, pero yo creo que más allá de las fobias y las filias, hace falta profundizar en el impacto a futuro de las decisiones que está tomando este gobierno en política pública, en cuanto a los programas de la pobreza, porque, por ejemplo, cuando vemos los cambios en las inversiones o incluso en lo que está presupuestado para programas sociales, es menor lo que tenemos ahora que lo que teníamos en 2018. Entonces, pensemos en a qué le estamos apostando y otro tema importante sobre la mesa, los efectos que van a tener decisiones como seguirle dando áreas de influencia a los militares, que es algo que históricamente nunca habíamos visto. Insisto, más allá de lo bueno o lo malo, hace falta pensar cuál va a ser la implicación de esto. Le sumamos el rezago educativo que en efecto... Álvaro. Voy con Álvaro. Álvaro, rapidito, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué sigue? ¿Más de lo mismo? Rapidito, para cerrar. Sin duda, va a profundizar López Obrador el proyecto que él tiene, y si para eso es necesario echar mano de los miles y miles de militares que hay en el país, lo va a hacer. Yo digo que no hay polarización en México, hay una intensa discusión pública, muchas veces más emotiva que informada, pero pienso que eso es importante en una sociedad que se propone ser democrática, y la libertad de expresión fluye, las diferentes libertades están garantizadas. Y yo en ese sentido soy optimista porque yo sí veo que hay buscando las maneras de que haya contrapesos, de manera particular a través de los partidos políticos y de los medios.